Bueno, gente, ¿cómo andan? Otro video exclusivo para los miembros del canal. Primeramente, lo que quiero hacer es analizar el corto plazo de Bitcoin, hacer un estudio un poco más profundizado acerca de por qué creo que vamos a tener alguna que otra corrección extra en un gráfico diario, la cual la podemos ver justamente en forma detallada en un gráfico de 4 horas. Entonces vamos a explicar, o voy a explicar por qué creo que se va a dar de la forma que se va a dar el gráfico de 4 horas, y posterior a eso quiero hacer un rápido análisis de las últimas noticias negativas que estuvieron saliendo en Bitcoin, las últimas noticias en realidad negativas que estuvieron saliendo en el plano económico mundial y cómo afectó o cómo afectaron estas noticias al precio de Bitcoin. Esto más que nada para analizar un poco el tema de la manipulación y de cómo justamente nos manipulan con las noticias, con los fundamentales, pensando o haciéndonos pensar y creer que con esas noticias y con esos fundamentales nosotros vamos a ganar dinero gratis en el mercado simplemente por abrir un portal de noticias y ver justamente un fundamental negativo, entrando en short a 100x y haciéndonos millonarios. Eso claramente no funciona así y ahora vamos a explicar por qué. Estamos teniendo una vela con absorción por la parte de abajo en Bitcoin, estamos en un soporte bastante importante de los $115.500. Ustedes saben que para mí los 115.000 es un valor a observar en Bitcoin y a esperar a que no se rompa con fuerza. Esto no quiere decir que no podamos ir a visitar los 114.500, 114.000, lo importante es no romper este soporte con fuerza. Entonces, lo que estamos viendo nosotros a partir ya de un análisis pasado es que a partir de todo este sector del precio, en Bitcoin rompemos la estructura que veníamos llevando de rango, ¿no? Si bien es verdad que es un rango que a priori dijimos que iba a romper para arriba, cuando empezamos a ver que empezamos a ranguear por la parte de abajo una media de 55 periodos y no reaccionamos rápidamente al alza, tenemos que empezar ya a establecer un panorama más bajista. Esto lo dijimos antes de que el precio caiga y hoy por hoy que Bitcoin está cayendo, vemos que estamos teniendo, reitero, una vela con absorción por la parte de abajo y estamos posicionándonos cerca de un soporte anterior. Primeramente lo que quiero que hagamos es marcar este soporte. Nosotros sabemos que cuando tenemos un soporte y el precio se acerca justamente por debajo del soporte anterior, mucha gente tiende a abrir posiciones en short. Cuando esos abundantes shorts se abren, como justamente el mercado trata de sacar a las mayorías, lo que hace es justamente subir para liquidar a los que están en short, sobreapalancados, y después sí quizá seguir cayendo. Y parece que al mismo tiempo de que lo explico, lo proyecto, ¿no? Porque voy dibujando lo que va sucediendo y lo que puede llegar a suceder en realidad, proyectando ya de acá al 4 de agosto. Y la verdad es que yo no tengo la certeza de que esto pueda suceder. Creo incluso que el precio de Bitcoin, si tiene que caer por debajo del mechazo, puede caer a valores inferiores justamente a los de los 114.350, puede caer a los 114.000. No obstante, cuando nosotros veamos que el precio rompe este rango, ya sea hacia los 114.000, 114.800, 114.300 dólares, en esta zona tenemos que estar atentos porque muy probablemente justamente en esta zona mucha gente empiece a vender, empiece a tener pánico, empiece a apalancarse en short, es decir, especulando que el precio va a seguir cayendo, y cuando todas las mayorías estén seguras porque se está rompiendo un soporte, porque la ruptura ahora sí es una señal bajista, cuando todo el mundo esté seguro de eso, tenemos que accionar a la inversa, tenemos que accionar, al menos para mí, al alza. Si bien es verdad que con un precio de Bitcoin en gráfico de 4 horas por debajo de una media de 55, operar en long es bastante arriesgado. Si el precio llega a caer a esta zona en la cual estamos marcando y se frena acá, se frena en esta zona de precio, se frena a los 14.000 o 13.900, para mí las probabilidades ahí van a estar de que el precio de Bitcoin rebote. ¿Para qué? Para liquidar justamente a todos los que acá estén entrando en posiciones en short. Entonces, si bien es verdad que estamos teniendo una vela con un mechazo por la parte de abajo, no creo que Bitcoin suba inmediatamente después de esta vela. Creo que simplemente es una vela a la cual puede tranquilamente el precio volver y regresar a buscar liquidez al mechazo de la vela, y entendamos que ese mechazo se extiende hacia los, o hasta los mejor dicho, 114.300 dólares. Entonces el precio de Bitcoin en las próximas 4 o 8 horas tranquilamente puede caer justamente a esos targets, por debajo incluso, y serían oportunidades para mí de aprovechar. No sería algo muy distinto ni diferente a lo que por ejemplo sucedió acá. Tenemos un precio de Bitcoin que rompe este soporte, exactamente lo rompe acá, y el precio posterior a eso sube. Si nos ponemos a analizar en realidad esa acción del precio o esa forma de moverse, Bitcoin siempre tiene una forma muy similar en cuanto a esto de las rupturas, ¿no? Acá también tenemos este doble soporte, acá el precio de Bitcoin, ¿qué pasa? Lo rompe y posterior a eso subimos. Entonces, proyección para gráfico de 4 horas en mayor probabilidad es esto. Ahora, si vos me preguntás, bueno, ¿y si rebotamos al alza es para subir a máximos históricos o para volver a caer?
gente, vayamos movimiento a movimiento. No tratemos de proyectar 300 movimientos al mismo tiempo, no tratemos de proyectar lo que va a hacer Bitcoin después del rebote y después de la caída que viene después del rebote. La verdad que es muy insano hacer eso. Nosotros no sabemos cómo Bitcoin va a rebotar, no sabemos ni siquiera si Bitcoin va a rebotar en realidad cuando caiga a los 113.900 o 114.000. Entonces, tengamos cuidado con querer operar todos los movimientos. Primero esperemos que el precio siga cayendo un poco más, al menos para mí va a caer un poco más, que se frene, en segundo lugar es muy importante que se frene y ahí podemos operar un rebote alcista. Si vos operas el rebote, lo tenés que hacer con un 4% de tu capital total, con bajo apalancamiento e idealmente con stop loss. Bajo apalancamiento me refiero a 5x o menos, no más de 5x. Y si alguien está teniendo miedo por esta caída en gráfico diario, la cual se acerca a una media de 55, gente, para mí esto es una caída simplemente para liquidar a algún convencido de que después de este rango inmediatamente vamos a subir con fuerza, entonces el precio va a estar 2 o 3 días cayendo, liquidando a todos los que en esta zona se estuvieron entrando en long, quizá por este mechazo con absorción por la parte de abajo, porque simplemente vieron que el precio estaba aguantando bien y se anticiparon erróneamente a entrar en long. Perfecto, 2 o 3 días de caída, liquidar a los apalancados y después a subir. Para mí esto no es una caída para tener miedo en Bitcoin, no es una caída para pensar en rupturas de media de 55 o en el comienzo de un mercado bajista. Al menos esa es mi proyección. Después si sucede algo excepcional o si sucede justamente esa ruptura de la tendencia alcista y si tenemos que romper la media e ir a los 100.000, 90.000, 80.000 y se termina el bull run o tenemos una corrección a una media de 55 en un gráfico semanal, perfecto. Eso suceda, yo me estaré confundiendo y lo voy a estar diciendo acá. No obstante, hoy yo tengo que arriesgar y en mi probabilidad de riesgo, toda esta zona es una zona de compra. Toda zona por encima de una media de 55. Incluso, como aclaramos en el video de hoy, no tendríamos que estar esperando que el precio llegue a una media de 55, no tendríamos que estar esperando que el precio toque los 112.700. Para mí, estas zonas en las cuales el precio de Bitcoin está actualmente son de aprovechar. Y yo me acuerdo que había mostrado este ejemplo, ¿no? En el cual Bitcoin tiene un rango, el cual justamente parece muy consolidado, parece muy seguro de subir, no obstante, antes de subir está 1, 2 y 3 días, 3 velas rojas cayendo, liquida a los sobreapalancados que durante todo este pequeño rango estuvieron entrando apalancados en long y después sí explota al alza. Entonces algo muy parecido me puedo esperar a partir de donde estamos ahora, un rango convenciendo a la gente de que vamos para arriba, caída de 2 o 3 días para liquidar a justamente esos convencidos y después de la caída nos iríamos para arriba. Vamos a dejar la flecha así para que se entienda, para que no queden dudas. Como mínimo a partir de los 114.000 tendríamos que estar teniendo movimientos alcistas en Bitcoin. Y me quiero tomar un par de minutos para analizar cómo justamente el market maker, el formador de opinión en el mercado y también el formador de precios en el mercado, trata de sacarte o de que vos no entres o de que vendas antes de que el precio comience a subir, largando al mercado fundamentales de índole negativo, que en realidad, a ver, no es que lo larga el mercado, sino que suceden simplemente. No obstante, esas son siempre las mejores oportunidades, al menos en la mayoría, estadísticamente, tienden a ser las mejores oportunidades para entrar en el mercado. Y nos podemos ir al 22 de junio del 2025, el caso más reciente, si tenemos que retroceder en el tiempo. Recordemos que este día 22 de junio teníamos noticias de que Estados Unidos había bombardeado, de que había posibilidades incluso de que comience una tercera, ustedes ya saben, no quiero decir la palabra para que YouTube no me banee o me censure el contenido. Ya saben ustedes todo lo que se estuvo hablando el 22 de junio, si no lo recuerdan, busquen en Google las noticias que salieron ese día, lo pueden hacer tranquilamente y se van a acordar rápidamente de todo el escándalo que sucedió hace muy poco tiempo. Ustedes yo creo que se deben acordar. Bueno, fundamentales negativos, fundamentales terroríficos en realidad más que negativos. Cuando la gente tiene miedo, cuando el precio de Bitcoin también es acompañado con una vela roja, y a este tipo de velas le tenemos que prestar atención porque esta vela lo que indica es que mucha gente vendió ahora. Este mechazo también indica que alguien aprovechó esa caída. Alguien aprovechó esa caída para comprar la noticia negativa y los que aprovechan son los que justamente hacen subir el precio posteriormente después de esa noticia negativa y una vez más ese día en el cual todo parecía que se iba para abajo, comenzamos a subir y nunca más hasta el día de hoy tocamos esos 100.000 o 99.000 dólares que reitero, la última vez que los tocamos fue el 22 de junio cuando todas las noticias y fundamentales eran catastróficos. También nos podemos ir tranquilamente, ¿por qué no?, al 6 de abril de este mismo año. El 6 de abril fue el 6, 7, 8, a lo largo de todos estos 2 o 3 días. Ustedes recordarán, quizá esto fue más alejado en el tiempo, hubieron muchas noticias sobre la bolsa de Japón que cayó y que evidentemente iba a traer como consecuencia la caída de todos los mercados mundiales. Si ustedes no lo recuerdan, lo pueden ir a buscar tranquilamente, lo googlean y les va a salir, les va a aparecer estas noticias, las cuales no tuvieron una repercusión menor, para nada, tuvieron una gran repercusión, salieron en todos los medios mainstream de todos los países.
incluso en los medios que no hablan de cuestiones financieras también se les ocurrió hablar de esto. Bueno, a partir de ahí, Bitcoin tocó los $76.000 y comenzó a subir de una manera increíble, llevándolo justamente al precio actual de los 115.000, haciendo que durante muchos años yo no creo que Bitcoin vuelva a los $75.000. Y si vuelve, puede ser tranquilamente para ser uno de los valores más baratos del futuro mercado bajista que vamos a tener, es decir, puede ser tranquilamente un dip de un futuro retroceso que tengamos en el 2026-2027. No obstante, veamos la gran oportunidad que tuvimos de comprar acá y cómo mucha gente se quedó afuera porque supuestamente era una noticia catastrófica, porque aparte estábamos rompiendo un soporte. Veamos cómo otra vez especulan de la misma manera, te rompen un soporte, te dan una noticia negativa y ahí el precio comienza a subir, tal y como sucedió también en este caso, ¿no? Quizá ese aspecto no lo analizamos, pero sucedió igual. Rompen en este caso este soporte con una vela roja, con un gran mechazo por la parte de abajo y el precio comienza a subir. Vemos que acá tuvimos también alguna que otra vela con un mechazo por la parte de abajo, reitero. Todos estos mechazos los aprovecha alguien que tiene mucho capital y que sabe que va a comprar esa noticia negativa porque sabe que a partir de ahí el precio va a tender a subir. Por eso, cuidado con cómo nos tomamos los fundamentales entre comillas negativos. Y por último nos vamos a ir al 5 de agosto del 2024. El 5 de agosto del 2024 salió una noticia acerca de que las bolsas estaban cayendo como nunca lo habían hecho antes desde 1989. Acá podemos ver un poco de la noticia. El 5 de agosto del 2024 fue el lunes con mayores pérdidas bursátiles desde el llamado lunes negro de 1989. Bueno, a partir de ahí con una vela muy similar, una vela increíblemente similar a todas las anteriores que estamos analizando. Veamos, rompemos un soporte, en este caso este soporte que estamos marcando ahora, lo rompemos con esta vela, nos ponemos por debajo del soporte, tenemos una vela con un gran mechazo por la parte de abajo, es verdad, es un gran cuerpo el de la vela, pero también tiene un gran mechazo por la parte de abajo, el cual, reitero, sin ningún tipo de dudas, fue aprovechado por gente que manipuló el precio de Bitcoin y de todos los mercados cuando supuestamente estábamos teniendo la mayor caída. A ver, en realidad eso es un facto, es un hecho, estábamos teniendo la mayor caída desde 1989. Lo que tenemos que entender es que en el mercado bursátil nada es continuo. Que haya una noticia negativa o una situación o contexto negativo no quiere y no significa que esto continúe en el tiempo. Por eso es que mucha gente desperdicia estas oportunidades pensando que los momentos negativos se van a extender, como también mucha gente se olvida de vender cuando están ganancias en un activo, cuando están ganancias en un movimiento, porque piensa que las noticias negativas y los buenos momentos no van a dejar de suceder. Entonces, ahora estoy analizando más que nada el primer caso de los dos, las noticias negativas que supuestamente hacen una caída eterna, pero que nunca termina siendo eterna, nunca las caídas terminan siendo eternas, y en esos momentos de mayor temor, en esos momentos de mayor miedo, de mayores fundamentales negativos, es cuando hay que aprovechar. Reitero, si bien es verdad que en este caso tuvimos una especie de doble suelo, el cual hizo que días posteriores podamos volver a esos precios de los 54.000. A partir de ese día fue el último día que vimos a Bitcoin en $49.000 y los $49.000 creo que van a ser valores que nunca más vamos a ver en Bitcoin y que creo que justamente ese día 5 de agosto en el cual nos estaban bombardeando con noticias negativas fue el último día que pudimos ver a Bitcoin en valores de 50.000 o $49.000. A partir de ahí el precio siguió subiendo, si bien reitero tuvo un doble suelo, ese doble suelo llegó hasta los 53.000, después comenzó a subir hasta hoy por hoy que nos tiene a un Bitcoin en 115.000. Entonces vemos cómo las oportunidades están en las noticias negativas. Hoy por hoy, hace poco, es verdad, salió una noticia de Jerome Powell, si bien es verdad que creo que la noticia que salió de Powell hablando de las tasas de interés no tiene ningún tipo de correlación con las noticias que acabamos de ver. Las noticias que acabamos de mencionar son fundamentales, importantes, relevantes y excepcionales, fundamentalmente eso, excepcionales. En cambio, una conferencia hablando de la bajada de tipos de interés es algo rutinario, es algo que sucede muchas veces en el año, incluso que sucede todos los años, y que no tiene que ver tanto con las noticias, reitero, que estuvimos analizando recién. No obstante, tenemos que entender que cuando hay noticias negativas y el precio no cae inmediatamente, con fuerza, rompiendo tendencias, es porque lo más probable es que sea una manipulación, que estemos frente a una manipulación y en función a eso tenemos que tomar acción en el momento. No tenemos que esperar, tenemos que tomar acción en el momento, tenemos que arriesgar en el momento, entender que este es un mercado de riesgo y que si no estás dispuesto a arriesgar, es muy, pero muy improbable que ganes justamente dentro del mercado bursátil. Espero que el video te haya gustado, espero que hayas entendido, que algo de valor te haya aportado. Si me tenés que hacer una pregunta, la puedes dejar en los comentarios. Cualquier opinión, reitero, o duda, no tengo ningún tipo de problema en responder. Si bien es verdad que a veces los comentarios los respondo con una cierta demora, espero que sepan entender que
Tengo bastante trabajo, tengo bastantes cosas que hacer, además justamente de sobrellevar el canal. No obstante, cualquier tipo de pregunta me la pueden dejar y yo con un placer enorme le voy a estar respondiendo debajo en la caja de comentarios. Nos estamos viendo la próxima, cuídense mucho y chau.